Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana. Esto va del 12 al 18 de julio. Hoy es un día donde vamos a tener mucha claridad mental. Tenemos un Mercurio Cassini. Eso significa una conjunción exacta entre el Sol y Mercurio, que en su fase retrógrada, como hasta ahorita, hasta el 23 de julio, nos da un respirito mental. Nos ayuda a pensar un poco mejor acerca de nuestro entorno, acerca de lo que estamos haciendo. Entonces es como ver con claridad algo que estaba en duda, a pesar de que Mercurio sigue retrógrado. El 14 de julio tenemos la luna nueva de Cáncer. Esa luna es muy bonita para manifestar temas asociados al hogar, a la pareja, a la familia, a un embarazo. Y recuerda que yo tengo en mi página web, eltarotdecarle.com, una guía perfecta que sirve, que funciona para hacer un vision board. Entonces yo la puse en oferta para que aprovechen las lunas nuevas que quedan en el 2026, que son pocas, son 6. Y con esta luna nueva, hacer un vision board te puede ayudar a manifestar tus deseos de lo que queda de año. Tu palabra clave es reciprocidad, Tauro. Trabaja los vínculos recíprocos, dar y recibir. No es dar para recibir, eso es distinto. Dar y recibir. Saber que yo puedo dar y me siento bien dando en la misma medida que me siento bien recibiendo. En la misma medida como yo doy valor, yo me siento valorado. Eso es la reciprocidad. Y eso hay que meterle la lupa esta semana a través de tu palabra clave. Tu número es el 93, final feliz. Así que los Tauros van a estar viviendo, experimentando un final feliz esta semana, el que sea, el ciclo que se vaya a cerrar. Porque claro, ahorita se está cerrando el ciclo de la luna llena de Cáncer, porque se abre el de la luna nueva. Todas las lunas abren ciclos de 6 meses. Una luna llena por una luna nueva, una luna llena por una luna nueva, y así sucesivamente a lo largo de los años. Entonces, como justo esta semana estamos cerrando el ciclo de la luna llena de Cáncer, se abre el de la luna nueva. Astrología, eso es astrología pura y básica. Lo importante es que viene un final feliz para ti. Todavía estamos con temas en mi país, Venezuela. Todavía no me siento súper cómoda en la efusividad. De todas maneras, bueno, si me sigues en mis redes sociales tienes un poquito más de información sobre, si te interesa, sobre cómo se están llevando las cosas, ¿no? en Venezuela. Esta es una semana de aprendizajes. Esta es una semana en donde es importante entender una lección de la vida. Esta lección de la vida no la veas como un castigo, no la veas como algo malo, no la veas como que el universo está tratando de ponerte a prueba. Es una lección de aprendizaje, tal cual, de cómo utilizas el conocimiento que has adquirido en el tiempo o que has adquirido en los años. Esta es una semana de inicios, donde vas a ver cómo se empiezan a mover tus cosas. Energías estancadas que empiezan a moverse de manera natural, pero tú también tienes que mover las energías a través de botar cosas que ya no sirven, donar ropa que ya no te pones, de vender algo que ya no tiene entrada o cabida en tu vida. Pero estos movimientos, como te digo, tienen que ser iniciados por ti. Tú tienes que decir, bueno, esto ya no lo quiero, o revisar la reciprocidad, y si hay un vínculo que en este momento tú sientes que ahí ya no hay nada, con una amistad, con una persona, con un compañero de trabajo, con lo que sea, y tú sientes como que, pues también romperlo, porque eso es lo que va a dar cabida a los nuevos inicios y a que se desestanque la energía alrededor de ti. Esta es una semana de paciencia, donde va a haber, por cierto, situaciones de éxito y asentamiento, pero tienes que ser paciente. Aprovecha lo que sí se está dando, ¿ok? Y suelta y bota lo que no se está dando. ¿Por qué? Porque lo importante acá es que tú como que te enfoques más en lo que sí y permitas que se vaya lo que no. Si necesitas un consejo de alguien, busca una persona que realmente te entienda, te conozca, que te quiera. No busques consejos a priori, no busques consejos de personas que a lo mejor no quieren tu verdadero bienestar. Y sea muy cuidadoso y cauteloso sobre a quién escuchas esta semana, porque habrá gente que va a venir a hablarte, va a venir a decirte cosas
y a lo mejor ni siquiera entienden tu situación. Y es muy importante que seas cauteloso con quién le das entrada de su palabra en tu vida y quién definitivamente no. Tu salud esta semana fuerte como un roble. Es una semana perfecta para hacer ejercicios, es una semana perfecta para iniciar actividades deportivas, es una semana perfecta para hacer vida más en el exterior. Caminatas, natación, hacer cosas que te hagan sentir bien a nivel físico. ¿Okay? Si estabas teniendo alguna dolencia, te dicen las cartas, no lo dejes pasar, es momento de hacer su chequeo médico. Así que si está pendiente por ahí algún chequeo médico, llega el momento de hacérselo. Aquí la parte del dinero, el solecito, dinero que llega para la vida de Tauro. Hay algún dinero que va a llegar de manera inesperada o inclusive pudiera alguien hacerte un regalo. Lo cierto es que del 12 al 18 de julio los Tauros, digan amén, van a recibir dinero esta semana de manos por un trabajo, por asesorías, por regalos de personas de tu entorno, obviamente, que te dan como un regalo, un tip o algo de ese particular. Es una muy buena semana para los que están buscando trabajo porque se ve un buen desempeño en entrevistas y se ve que tú puedes quedarte con un trabajo que sea muy bien remunerado. Por otro lado, también tenemos personas que los trabajadores y los emprendedores siendo bien reconocidos y valorados en sus trabajos y emprendimientos. Se ve la oportunidad de que te pongan a coordinar o a liderar algo en tu trabajo, que te conviertas como en un jefe en tu trabajo actual. Y los emprendedores van a tener mucho crecimiento económico esta semana y también los veo triunfando sobre alguien, como que van a una licitación y tú te quedas con el contrato. Así que amén y de corazón deseo que esto se vuelva realidad. Vamos a ver el amor para ustedes, la fuerza. Esta es una carta muy buena sobre todo para los solteros. Si tú estás soltero, esta es una muy buena semana para declarártele a la persona que te gusta porque te puede corresponder. Es una muy buena semana para salir a tratar de conocer a alguien, generar nuevas vinculaciones, para expandir tu entorno y tus amistades. Así que aprovecha esta semana para tener un mayor aumento de tu vida social. Las parejas no es que estén mal aspectadas con el arcano de la fuerza. Las parejas van a tener situaciones de suerte, situaciones de alegría, situaciones de entendimiento mutuo, pero tienen que tener mucho cuidado con no forzar a nada a la pareja. No forcen a su pareja a hacer nada, no traten de que su pareja encaje dentro de un modelo mental de ustedes, sino más bien traten de llevar la fiesta en paz y de estar un poco más relajados con respecto al tema de la pareja. El anclaje de Tauro es con el dinero, obviamente. ¿Por qué? Porque ya se ve el sol trayéndote dinero inesperado. Ahora vamos a hacer que llegue definitivamente. Entonces, ¿cuál es la frase, pero la perfecta? Soy un imán para el dinero. Escríbelo en los comentarios. Pero escríbelo con una sonrisa, con esas ganas y escríbelo y mueve los deditos. Yo soy un imán para el dinero. Porque esta semana vienen sorpresas en la parte económica. Y me encantaría que me contaras en el próximo horóscopo cuánto llegó, de dónde llegó, cómo llegó, qué hiciste tú para que llegara, porque a veces nosotros también tenemos que poner un granito de nuestra parte. Así que escribe, yo soy un imán para el dinero. Creo que no te he invitado a suscribirte, a activar las notificaciones, a darle me gusta, a compartir el video. Me encantaría que lo hicieras en este momento. Porque como sabes, yo no solo les doy el horóscopo de la semana, ustedes también tienen miércoles para preguntar lo que quieran conmigo, en vivo 100%, y tienen los especiales astrológicos. Acá Gabriel te dice, mantén tus ojos en la gran foto, déjale los detalles a otros, experiencias que te guían al éxito. Te preocuparás genuinamente por otras personas y otras personas por ti. ¿Por qué? Porque estamos en tu semana de la reciprocidad. Así que bueno, yo les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí, por el Tarot de Calle.